Mi nombre es Ethan. Soy un ingeniero de sistemas de 48 años. Es vergonzoso decir esto yo mismo, pero quienes me rodean me evalúan como una persona tranquila y con habilidades de liderazgo. Confío en que mis habilidades técnicas como ingeniero de sistemas también son bastante decentes. Algunos de mis amigos me llaman la atención, si todavía soy solo un jefe de sección después de trabajar aquí durante tanto tiempo. Mi esposa a veces deja escapar que desearía que yo tuviera un poco más de ambición y me ascendieran, pero nunca he estado demasiado entusiasmado con la idea de avanzar. En mi carrera, en primer lugar, soy el tipo de persona a la que le apasiona lograr cosas junto con las personas en lugar de estar por encima de ellas con esos sentimientos. Seguí trabajando y antes de darme cuenta, habían pasado más de 20 años. El trabajo principal de mi departamento es para desarrollar y mantener software que gestiona los sistemas de otras empresas. Mirar el código de un programa es como mirar una obra de arte para mí y realmente me hace bailar el corazón. Por eso creo que este trabajo es mi vocación y he podido afrontar mi trabajo diario con energía, pero un día hubo un problema con el sistema de la empresa y el proyecto que estábamos manejando cayó en una crisis. La situación general y lideré al equipo y responder a ella fue una situación tensa, pero gracias a que mis subordinados siguieron mis instrucciones, el proyecto prosiguió según lo planeado y mi liderazgo fue reevaluado, pero más que eso, mis subordinados siguieron mis instrucciones. Ese hecho se convirtió en una gran ventaja para mí en el futuro. Sin su cooperación, probablemente no habríamos podido superar este tipo de situación crítica. Tenía varios subordinados, pero entre ellos el subgerente Smith en particular me respetaba y se enorgullecía de trabajar bajo mi dirección. Catalyst fue en un incidente. Un día vi a Smith, que acababa de unirse a la empresa, luchando por preparar una presentación y no podía soportar mirar, así que le presté una mano. Luego pasamos tiempo preparándonos y al final pudo terminar la presentación con éxito. Smith estaba agradecido conmigo, pero para mí no era algo que debiera agradecer por su éxito, era por el bien de todo el equipo. Simplemente actué de acuerdo con ese principio. Creo que hay muchos subordinados además de Smith que me admiran. Eso es en parte. Smith y otros juniors que acababan de unirse a una empresa me decían en broma: «Oye Ethan, ¿tienes algún plan para esta noche?» No, estaba planeando irme a casa como siempre y pasar tiempo con mi familia, pero, ¿qué pasa? Vamos, incluso si te vas a casa, no es que tu familia vaya a estar feliz de verte. Apuesto a que tu esposa sí. Pensando que sería mejor si no vinieras a casa por una noche, ¿no crees? Salgamos a tomar una copa o algo. Oye, ¿qué estás diciendo? Realmente no sabes cuánto me aman todos, sí. Eres popular, Ethan, los juniors todos dicen que eres fácil de burlar. Soy el jefe de sección, ¿sabes? Smith se rió un poco y después de decir que volverá conmigo más tarde, regresó a su propio escritorio mientras yo tenía subordinados que me admiraban así. También tuve jefes que me veían como un enemigo. Esos eran el gerente Davis y el subgerente Taylor, quienes a pesar de ser más jóvenes que yo tenían puestos más altos, soportaban su hostilidad hacia mí, estaban celosos de mis habilidades y me presionaban. Hice un esfuerzo para ganarme su confianza aceptando sus demandas y proponiendo las mejores soluciones. Incluso con esos esfuerzos, mis relaciones con Davis y Taylor eran complicados todos los días, nos hacían exigencias irrazonables a mí y a mi equipo, que estaban trabajando duro. Es como si estuvieran tratando de empujarme al borde de un acantilado, parecen disfrutar provocando a mis subordinados y arrinconándome. Davis es un hombre joven y ambicioso. Se dice que su contratación, a pesar de ser más joven que yo, no se debió a habilidades sino a sus conexiones familiares. Sin embargo, no oculta ese hecho y en cambio ordena a sus subordinados con una actitud prepotente, a veces dando instrucciones equivocadas. Taylor es lo mismo que Davis. Hay rumores de que ingresó a la empresa a través del nepotismo. En su caso también se dice que Family Ties lo ayudó en lugar de sus habilidades o logros. Pero también mantiene una manera egocéntrica y sexy de provocar a sus subordinados y encontrar alegría y causándome problemas. No podía entender su actitud en absoluto mientras me presionaban esos dos jefes. También recibo quejas de los subordinados sobre los superiores que luchan con la posición de mando medio. Estaba viviendo desesperadamente cada día a mi manera. Entonces un día Smith me habló de una manera diferente a lo habitual. Ethan, ¿qué tal esta noche?
Siempre eres tan repentino. Quiero hablar contigo sobre el lugar habitual. Está bien, avísame cuando creas que puedes salir de la oficina después de haber sido invitado por Smith. Así, los dos decidimos ir a un bar a tomar una copa en el bar que Smith me dijo en un tono reservado que Davis y Taylor estaban celosos de mí. En realidad Smith continuó dejando escapar un profundo suspiro. Escuché que Davis y Taylor están celosos de ti. Tommy no pudo ocultar mi sorpresa. Smith continuó: ellos parecen tener envidia del respeto que obtienes de tus subordinados. Me quedé sin palabras ante ese hecho. Nunca había considerado que Davis y Taylor estuvieran celosos de mí. Sin embargo, si esa era la razón detrás de su comportamiento, comencé a sentir que podía entender un poco sus actitudes. Eso es inesperado, pero lo aprecio. Solo un subordinado, pero un colega confiable y un buen amigo. Y así, Smith y yo nos dejamos llevar quejándonos del gerente y el subgerente, y antes de que nos diéramos cuenta, era el día siguiente. Una vez que comenzamos a quejarnos de los dos, no había forma de parar, y me acordé de cuánta ira y odio se han ganado por parte de muchas personas, sobre todo porque yo mismo tenía un poco de frustración reprimida por el trato injusto habitual. El consumo de alcohol y las palabras pronunciadas se volvieron cada vez más extremas a partir de ese día. En mi relación con Smith se hizo aún más profunda que antes de que él se convirtiera en alguien que me entendía en el trabajo y una buena persona con quien consultar. En el trabajo se descubrió un gran error que podría afectar la supervivencia de la empresa. En el momento en que se descubrió, toda la empresa se alborotó. Para decirlo simplemente, el contenido del error era un error transaccional con la fecha límite para entregar el programa de sistemas al cliente. Se acercó al subgerente, quien ni siquiera era tan especializado, se metió con el código del programa. Probablemente tenía el objetivo superficial de convertirlo en su propio logro, pero él daño fue y deshizo todo el arduo trabajo de todo el departamento tan pronto como se publicó el informe entregado. La empresa se vio envuelta en un torbellino de caos. Lo que sucedió cuando Smith preguntó a los miembros del departamento, corrieron apresuradamente hacia el subgerente del jefe: ¿cuál es el significado de esto? Creo que había un poco de sentimiento acusatorio allí. Sin embargo, incluso en medio de la confusión, el subgerente estaba tratando desesperadamente de parecer tranquilo. No es gran cosa, lo arreglaremos de inmediato y resolveremos el problema. Sus palabras estaban llenas de confianza, pero la tensión dentro de la empresa solo aumentó. Eso es porque todos conocían su incompetencia, sobre todo yo fui quien más lo sintió. Sin embargo, desde que el subgerente dijo esas palabras, no tuvimos más remedio que seguirles la corriente por ahora. Aún así, a medida que pasó el tiempo, la situación empeoró. El código del programa había sido modificado incorrectamente por el subgerente y esa fue la causa del error. Al darse cuenta de esto, la empresa cayó en confusión y la impaciencia creció. Por mucho que lo intentáramos, no podíamos mejorar el programa y el subgerente finalmente abandonó. ¿Lo que deberíamos hacerlo? El grito del subgerente resonó en la habitación. Sin embargo, todavía no pudimos encontrar la causa del error y el tiempo seguía pasando. La confianza quebrantada con el cliente nos pesaba mucho como una responsabilidad. Entendiendo esto, un aire de impaciencia y ansiedad flotaba sobre todos y el tiempo pasaba sin que la situación mejorara. Aún así, incluso en medio de esto, Smith y yo, Carly, respondimos a la situación caótica e hicimos todo lo posible para identificar la causa del error, y como resultado de dedicar tiempo y esfuerzo, logramos identificar y solucionar la causa del error. Al final pudimos restablecer la confianza con un cliente y continuar sin problemas con un proyecto, habiendo superado de alguna manera esta situación. Bar ese día también, y lo pasamos bien agregando la incompetencia del subdirector a nuestros temas sobre la bebida. Sin embargo, más tarde recibimos una citación de alguien que no sabía nada de nuestros esfuerzos detrás de escena, el gerente Davis, que se había enterado de un error. Me llamó para ser puesto en una reunión cuestionando mi futuro en la empresa. Recibí la citación del gerente y me dirigí a su oficina. La oficina del gerente estaba envuelta en una atmósfera dominante y me sentí nervioso cuando toqué la puerta y una voz fría respondió: puerta. Y frente al gerente. El rostro del gerente tenía su habitual expresión prepotente, sus ojos eran imponentes y sentí una fuerza que me abrumaba. Escuché lo que pasó esta vez. Parece que hubo una situación que causó muchos problemas para el cliente. Bueno, la situación ha sido contenida por ahora y logramos salir adelante de alguna manera. ¿Es un problema tan simple? Si descuidamos esto,
seguramente ocurrirán errores similares en el futuro. Bueno, sí, pero esta vez hubo muchos elementos humanos involucrados. Ahórrame las excusas, hablemos de por qué te llamé aquí así, Ethan. ¿No crees que debes asumir la responsabilidad por este error? La voz del gerente era implacable, soplando un viento frío en mi corazón sin comprender la situación. Le respondí, pero señor Davis. Este error es responsabilidad del subdirector e hicimos todo lo posible para solucionarlo. Carly respondió, pero la expresión del gerente se mantuvo sin cambios, todavía fría. También deberías asumir cierta responsabilidad por pasar por alto el error del subgerente. Me sentí indignado por las palabras del gerente ahora que lo pienso. Escuché que tanto el gerente como el subgerente fueron contratados a través de conexiones y Smith me dijo que los dos tenían una relación personal y que me menospreciaban. Este intercambio fue para hacerme el chivo expiatorio, se dio cuenta de esto. Actitud prepotente, continué afirmando los hechos con calma. Sin embargo, la actitud del gerente nunca cambió en absoluto como resultado. Con el aporte del subgerente me dijeron que me despidieron en el momento en que esas palabras llegaron a mis oídos. Pensé que mi corazón se detendría, ¿no es así? Creo que es tu superficialidad no enfrentar tus propios errores de esa manera. ¿Has dejado de reflexionar sobre ti mismo porque el teléfono de tu junior está sobre ti? Lo siento, pero no necesitamos a alguien como tú en nuestra empresa. Ya sabes cómo llamamos salario a alguien como tú. Ladrón, así que Ethan, estás despedido a partir de hoy, pero tartamudeé cuando le pregunté, pero el gerente me miró fríamente y no dijo una palabra. El aire en la habitación se congeló y me quedé al borde de la desesperación. El shock de perder repentinamente mi trabajo me aplastó el corazón. Solo pensar en cómo explicárselo a mi familia y colegas y cómo reconstruir mi vida hizo que mi cabeza sintiera que iba a explotar. La tristeza y la desesperación presionaron mi pecho y sentí que iba a estallar. Tal desesperación. Davis me habló con voz fría, no me escuchaste, estás despedido, eso es un hecho inmutable, reúne tus pertenencias ahora mismo y prepárate para dejar la empresa y será mejor que encuentres tu próximo trabajo pronto, dijo con una sonrisa desafiante. Enfrente a esa sonrisa repugnante no pude encontrar ninguna palabra, simplemente bajé la cabeza en silencio y salí de la oficina. Camino de regreso a mi escritorio sentí como si hubiera pasado al subgerente sastre, pero no tenía ganas de decir nada. Comencé a organizar mi escritorio y mis pertenencias sobre el escritorio eran documentos y materiales dispersos acumulados durante años de trabajo, cada uno de ellos un testimonio de mis esfuerzos y desafíos pasados, pero ahora eran solo objetos, fragmentos de sueños y esperanzas perdidos. Cada vez que los recogía, un dolor como el de una puñalada en el pecho me atravesó y la oscuridad de la desesperación se hizo más profunda y amplia. Mis manos temblaban de ansiedad y tristeza mientras organizo mis cosas, pero con calma continúo el trabajo. Los cuadernos y bolígrafos que usé para trabajarla papelería guardada en los cajones, todos simbolizaban mi vida pasada y guardarlos significaba enfrentar mi realidad mientras limpiaba mi escritorio. Tenga en cuenta la tensión durante esa presentación, la emoción por un nuevo proyecto. Cada recuerdo parecía abrazar cálidamente mi corazón, las risas y las palabras de aliento de mis colegas y personas mayores sentí que todavía estaban a mi lado. Al mismo tiempo que mi pasión y orgullo por mi trabajo estaban, lo recordé tan vívidamente que fue triste haber probado mis habilidades, haber crecido y haber superado dificultades, pero ahora eran cosas del pasado y el camino hacia el futuro seguía sin estar claro mientras mi corazón estaba sacudido por tales pensamientos. Continué organizando mis pertenencias y grabando mi gratitud por mi trabajo pasado y mis colegas en mi corazón para seguir adelante por el camino desconocido que tengo por delante. No tuve más remedio que caminar llevando mis experiencias y recuerdos pasados. Fue entonces cuando Smith vino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás limpiando tu escritorio? En realidad, me acaban de decir. Me despidieron. De ninguna manera. ¿Por qué te despedirían? Ethan, recuerda el incidente con el subdirector. Me hicieron responsable de eso. Bueno, después de todo, estoy en el puesto de jefe de sección. Cuando empezaron a hablar de responsabilidad y todo lo que podía. Realmente no lo discuto. Expresé mi opinión correctamente, pero el gerente no quiso escucharlo. Smith se enfureció más de lo que lo había visto antes.
La voz de Smith se llenó de conmoción e ira y sus sentimientos resonaron en mi corazón. Lamentablemente es verdad. ¿Por qué pasó esto? Eres un excelente ingeniero con habilidades de liderazgo. Este trato injusto es inaceptable. Las palabras de Smith se llenaron de enojo y tristeza. Estaba claro que creía en mí, me respetaba y cuestionaba la decisión actual. Gracias, pero no hay nada que pueda hacer. Puedo hacer ahora, respondí a sus palabras con una sonrisa de arroz mientras me sentía empoderada por su apoyo. No tuve más remedio que aceptar la realidad actual. La indignación de Smith no cesó y siguió haciendo declaraciones sobre luchar por mí. Su convicción y determinación me dieron fuerza y me permitió encontrar luz en medio de la desesperación. Pero es exactamente por eso que quería evitar causarle problemas. No necesitas preocuparte por eso, no es tu responsabilidad que me hayan despedido, pero Ethan, su voz aún estaba llena de indignación y sus palabras atravesó mi corazón mientras su ansiedad y enojo me dolían. Sentí su fuerte voluntad y convicción y traté de calmar su corazón. Realmente has crecido ahora, probablemente puedas hacer un trabajo mucho mejor que yo, por eso te dejo el resto a ti. Solo porque me fui, no se puede permitir que este departamento se desmorone. Cuando dije esas palabras, los documentos y carpetas apilados en mi escritorio lentamente comenzaron a detenerse. Cada documento tenía las marcas de esfuerzos y desafíos pasados y mientras sentía su peso sentí gratitud por los días en los que había tenido recuerdos con mis colegas que pasaron por mi mente uno tras otro y el corazón se llenó de cálidas emociones, risas y palabras de aliento. Sentí que todavía estaban a mi lado, pero esos recuerdos ahora eran cosas del pasado y lo único que quedaba en mis manos eran sentimientos de vacío y soledad con mis pertenencias empacadas. Caminé por el camino. Mi situación y me quedé allí congelado en la confusión. El ruido de la ciudad sonó en mis oídos y mi entorno se volvió borroso. Por ahora, para calmar mi corazón decidí irme a casa, pero ¿cómo debería explicárselo a mi esposa esperando en casa? Muchas palabras surgieron a través de mi cabeza, pero ninguno encajaba perfectamente. Llamé a una compañía de taxis y mientras esperaba su llegada mi corazón se apoderó de la ansiedad y la desesperación por el futuro. Mis pensamientos no se ordenaban y mi mente parecía estar en caos. Los acontecimientos hasta ahora todos se estaban mezclando en mi cabeza y se sentía de alguna manera irreal. El taxi para llegar. En ese momento escuché unas voces desde muy lejos pensando que era parte de un intercambio ajeno a mí. Lo ignoré, pero a mitad de camino me di cuenta de que las palabras estaban dirigidas a mí. Cuando me giré para ver lo que estaba pasando vi un gerente y un subgerente. Sus caras pálidas corrían hacia mí. Parecía como si hubiera ocurrido algún incidente importante. Mi corazón latía con fuerza. Ansiedad y tensión cruzando sus figuras aparecieron ante mis ojos. Hice en espera. El gerente llamó sin aliento. Los miré con sorpresa. Oh señor Davis, ¿pasó algo? ¿Por qué tienes tanta prisa? Cuando le pregunté nerviosamente, el gerente dejó escapar un profundo suspiro y habló como si le suplicara a Ethan que no puedas renunciar a la empresa. La impaciencia se filtró en la voz del gerente mientras hablaba sin aliento. Me estoy retractando. Tu despido, todavía tienes trabajo que hacer aquí. Incapaz de comprender la situación. Me quedé perplejo por las palabras del gerente. Eso es algo bienvenido de escuchar, pero ¿por qué sucedió esto? El subgerente continuó con su rostro también contorsionado. Cuando las subcoordenadas escucharon que te ibas, todos empezaron a decir que ellos también habían renunciado. Smith en particular estaba entusiasmado y no pudimos calmarlo en absoluto al escuchar que sentí todo mi cuerpo porque tenía juniors que me defenderían así. Ese hecho recorrió todo mi ser. Si te permitimos renunciar así, los subordinados también podrían renunciar para evitar que queramos que regreses. Mi corazón estaba envuelto en vacilación y confusión y me quedé sin palabras. La gratitud y la alegría se apoderaron de mí porque mis subordinados se habían levantado. Honestamente, para mí también es algo bienvenido que digas eso, así que por favor déjame regresar a la compañía. Mi voz temblaba un poco, pero pronuncié esas palabras con firmeza para transmitir mi gratitud a las personas que se involucraron por mi bien. El gerente y el subgerente me devolvieron la sonrisa y el alivio y la felicidad parecieron habitar en sus ojos. Tocados por la lealtad y la unidad de los subordinados. Renové mi determinación de apegarme a mis creencias. Movido por los sentimientos de los subordinados que me admiraban. Al tomar esa decisión mi corazón se llenó de gratitud y esperanza, aunque podía ver destellos de sus pensamientos egoístas detrás de sus súplicas a los gerentes.
mi corazón se centró más en la gratitud hacia los subordinados que me apoyaron en lugar de reaccionar ante los gerentes tocados por su constante lealtad y acciones basadas en sus propias convicciones. Reafirmo mi propia posición y rol, así como el valor de su existencia irreemplazable para mí. La existencia de mis subordinados no era simplemente parte de mi trabajo, sino que simbolizaba mis relaciones y conexiones en el lugar de trabajo como miembro de la organización. Gerente, pasé por la entrada de la empresa nuevamente y caminé para regresar al departamento donde trabajaba. En el camino de regreso a mi lugar de trabajo mi corazón rebosaba de varios sentimientos mientras pensaba en eventos pasados, desafíos, futuros, relaciones con mis subordinados y su futuro. Mi corazón estaba lleno de firme determinación y confianza. Estaba convencido de que sin perderlos podríamos enfrentar las dificultades juntos y allanar el camino hacia el futuro. En el momento en que puse un pie en el lugar de trabajo, mi corazón se llenó de alegría y alivio. El reencuentro con mi subordinado trajo calidez y nostalgia de una reunión familiar, sintiendo sus sonrisas, voces y cálido aliento. Bienvenido de nuevo. Ethan Smith me saludó en voz alta. Su sonrisa no cambió, dándome una agradable sensación de tranquilidad. Muchas gracias por regresar. Los otros subordinados también me llamaron uno tras otro, dándome una calurosa bienvenida. Sus sonrisas y voces se extendieron como si se abrazaran de corazón. Todos allí mostraron su determinación de unirse y ayudarse unos a otros ante circunstancias difíciles. Sentí que mi vínculo con ellos era nuevo y reafirmé el significado de caminar con ellos de ahora en adelante. En ese momento sentí como si hubiera lágrimas en los ojos de Smith y yo mismo estaba tratando con todas mis fuerzas de contener el calor en mis propios ojos. Unos días después llegó a nuestro departamento la información de que el subgerente y el gerente estaban siendo transferidos a una sucursal en Florida. Cuando esa noticia se difundió en el lugar de trabajo, una atmósfera de silencio se extendió entre tanto Smith como yo. No pudimos ocultar nuestra sorpresa ante la noticia. Ethan, ¿son los gerentes realmente transferidos? Smith me preguntó. Su voz transmitía sorpresa y ansia, pero yo tampoco tenía un conocimiento profundo sobre esa decisión. Aún así los subs probablemente se enteraron de esto incidente y discutido sobre la responsabilidad, de lo contrario no tendría sentido. Parece muy bien. Tampoco conozco los detalles, pero nunca pensé que terminaría así. Pero al escuchar eso, Smith sacudió la cabeza y dijo, ¿es esto lo que llaman simplemente? Como prevalecía, sonreía Riley y asentía ante sus palabras. Sí, creo que hacer lo correcto es importante. Su mala conducta salió a la luz y se convirtió en una oportunidad para que toda la organización avanzara en una dirección saludable a través de este evento. Reafirmamos la importancia de enfrentar las dificultades y caminar. Es probable que tomen medidas hacia un nuevo futuro uno a la vez. Después de que el subgerente y el gerente se fueron, el lugar de trabajo comenzó a moverse nuevamente. Ocupar sus puestos vacantes se convirtió en una tarea urgente y las operaciones de la organización volvieron a estar animadas. Entonces un día, en una reunión, nuestros superiores convocaron a Smith y yo. Cuando entramos a la sala, nuestros superiores nos dijeron que tenían un anuncio importante. Gerente, felicitaciones. Alegría y sorpresa. Intersección. No esperábamos que tal ascenso se decidiera tan rápido, así que sentimos tanto sorpresa como alegría. Muchas gracias. Smith inmediatamente aceptó esas palabras y expresó su gratitud. Trabajaremos aún más duro de ahora en adelante. Smith, ¿quién puedo dar una respuesta tan inmediata? Es realmente algo que pensé mientras también hablaba. Siguiéndolo, haré todo lo posible para cumplir con este deber. También quiero cooperar con mis subordinados y contribuir al desarrollo de la organización. Nuestros superiores sonrieron con satisfacción ante nuestras palabras. Esperamos que ambos sean sucesores confiables. Prometimos estar listos para dedicarnos aún más al desarrollo de la organización. Que la noche en que Smith y yo decidimos tomar una copa juntos por primera vez en mucho tiempo, fuimos al bar donde nos habíamos quejado antes y mientras compartíamos bebidas hablamos sobre lo que hemos hecho hasta ahora y lo que haremos. Ascendido por encima de mí, ¿estás tratando? Lo tengo. Smith respondió con una risa. Lo entendí, Ethan, pero por ahora sigo siendo tu junior. ¿Eso significa que estás tratando hoy? Al escuchar esas palabras, no pude evitar sonreír. La barra estaba envuelta en una agradable atmósfera llena de esperanza para un nuevo futuro, y nuestra amistad y vínculo probablemente continuarán tejiendo días llenos de sonrisas y aventuras.